Hola, ¿qué tal? Saludos, como siempre. Yo soy Víctor Eder Morales López y pues en esta ocasión me interesa hablar sobre el desarrollo de la historiografía en el siglo XX. Considero que es un tema muy importante para el desarrollo o la formación del historiador, porque digamos que la historiografía que se da durante este periodo pues va a sentar también ciertas bases metodológicas e interpretativas que hoy en día siguen teniendo mucha vigencia. Pero antes de entrar de lleno en este tema, pues a mí me gustaría desarrollar brevemente pues también algunos antecedentes, ¿no? Desde luego que es muy importante hablar sobre los antecedentes. Pues bueno, sabemos que la historiografía occidental pues inicia en la antigua Grecia con las obras sobre el estudio de las guerras de Heródoto, Tucídides, que pues de cierta forma superan la épica, ¿no? Aunque pues a pesar de eso, pues también siguen estando vigentes algunos elementos de la antigua tradición, por así decirlo, sobre todo al considerar que en ciertos episodios, pues los dioses tienen cierta eh, participación en el desarrollo pues, de los acontecimientos, ¿no? Eh, También, digamos, es muy importante tomar en cuenta el, la cuestión historiográfica en la antigua Roma. De cierta manera fueron herederos de algunos elementos culturales de la antigua Grecia y pues el interés por la historia pues fue uno de ellos. Sin embargo, pues en la antigua Roma y para sus historiadores, la historia justamente adquiere otra connotación. Ahora va a ser entendida como una fuente de enseñanza para el gobernante. Eh, Posteriormente vemos que hay una ruptura. Anteriormente, en la antigüedad, el hombre era el que estaba en el centro de la historia. Eh, Sin embargo, pues como había dicho, para los griegos la historia buscaba justamente enaltecer y alcanzar la gloria del hombre. Para los romanos era una forma de enseñanza para el gobernante, pero durante la Edad Media, principalmente los historiadores o los personajes que tenían mayor interés en la historia, sobre todo eran religiosos. Entonces su interés en la historia radicaba justamente en fortalecer el movimiento cristiano, en dar mayor fundamento al cristianismo y pues colocan como centro, al centro de la historia, colocan a la figura de Jesucristo, pero pues podemos decir que una de los o principal, entre las principales herencias de esta historiografía medieval es que hoy en día seguimos midiendo el tiempo a partir del nacimiento de Cristo, o sea, antes y después de Cristo. Eh, Aquí se va a dar una ruptura hasta finales del siglo XV, principios del siglo XVI, con los grandes descubrimientos científicos, con los descubrimientos geográficos. Se inaugura pues este cúmulo de experiencias que Marshall Berman pues denomina como la modernidad, que pues justamente ante estos avances científicos, los descubrimientos, todo esto, estaban encaminados justamente hacia pues, grandes promesas de bienestar hacia la humanidad, ¿no? Pero bueno, Marshall Berman dice que pues la modernidad, además de estas grandes promesas, tenía también de forma inherente pues una serie de contradicciones que quizás nos sirvan más adelante. Esto lo vamos a retomar más adelante, ¿no? Sin embargo, en cuestiones historiográficas, durante este periodo que va del siglo XVI hasta el siglo XVIII y parte del XIX, la historiografía pues va tomando también esa dirección hacia ahora buscar el progreso de la humanidad, ¿no? Ya a partir del siglo XIX también vemos que sobre todo en Alemania hay un interés por que la historia sea entendida ya como una ciencia formal. Esto viene de la mano de, por ejemplo, de Leopold von Ranke, pero pues vemos que
Ya en este periodo se busca también establecer ciertos criterios de elección de fuentes, de interpretación de fuentes y pues de la escritura de la historia. Sin embargo, prevalece todavía una tendencia muy fuerte hacia el interés hacia los personajes, sobre todo de la política, los militares, y hacer sobre todo historia política. Em, ¿Qué pasa? Llega el siglo XX, pero inmediatamente el siglo XX, pues casi casi que es inaugurado con la famosa Gran Guerra de 1914-1918, donde vemos justamente pues el despliegue justamente de, pues, ¿cómo decirlo? Pues eh, crueldad, ¿no? Que se desarrolla pues ante una guerra tan sangrienta, ¿no? Ese, digamos, es a grandes rasgos el antecedente de la historiografía que se va a desarrollar en el siglo XX y empezamos entonces ahora con la Escuela de los Anales que pues inicia después de esta gran guerra. Se inaugura a partir de la fundación de la Revista de Anales de Historia Económica y Social en 1929 por los historiadores franceses Marc Bloch y Lucien Febvre en la Universidad de Estrasburgo, pero vemos que a partir de esta revista ellos van a convocar pues académicos, intelectuales de distintas disciplinas, porque ese era su principal interés, que la historia también se nutriera de aspectos metodológicos de la geografía, de la psicología, de la sociología, de la antropología, y bueno, pues ir de cierta forma superando y rechazando esa forma de historia que se venía haciendo desde, por ejemplo, Leopold von Ranke, Charles Seignobos, de ocuparse sobre todo en las figuras más prominentes y solamente en aspectos políticos. Considero que pues estos historiadores también son los iniciadores de la historia de las mentalidades. Por ejemplo, pues Lucien Febvre eh, se ocupa de la cuestión de las mentalidades colectivas, pero curiosamente a partir del análisis de pues figuras prominentes como por ejemplo Lutero, ¿no? Sin embargo, pues logra, si bien los retoma para hacer su análisis, él logra desplazarlos del centro para finalmente enfocarse en las mentalidades colectivas. Y pues, pues de cierta forma también arrojar luces de la historia, pues de lo de estratos bajos, ¿no? De lo que pues más adelante daría forma a, pues a la historia desde abajo, ¿no? Eh, Su compañero, Mark Bloch, por ejemplo, también estaba interesado en aspectos geográficos y pues él se apoyó mucho de la cuestión de la psicología histórica y de la sociología de Durkheim, por ejemplo. En su análisis de los reyes taumaturgos, él aborda justamente o explora las mentalidades colectivas a partir de la creencia que se tenía tanto en Francia como en Inglaterra de un poder curativo mágico, por así decirlo, de la realeza en el periodo medieval, que consistía en que pues, con el solo acto de que el rey tocara las famosas escrófulas, pues éstas sanaban. Sin embargo, pues para mí uno de los, o más bien entre los principales aportes metodológicos de Mark Bloch a la historia, por un lado consiste en la introducción de la comparación, porque pues él analiza eh, esa cuestión de este sistema de creencias de los poderes curativos pues en dos lugares que compartían ciertos rasgos culturales, como fue Francia e Inglaterra, pero también considero que es importante entre sus aportes la cuestión de los silencios en los documentos, ¿no? O sea, no lo escrito literal a veces no dice mucho, sino pues
lo que se puede trascender de esa escritura literal. Por ejemplo, la cuestión de las hagiografías, que pues en sí dicen poco o enseñan poco sobre los santos de los cuales tratan. Sin embargo, estas hagiografías pues sí enseñan mucho del sistema de las mentalidades colectivas de la época en que se hicieron estas hagiografías, por quienes las hicieron, ¿no? Entonces, pues considero que pues esos son de sus grandes aportes. Sin embargo, pues Marc Bloch trascendió de esta vida justamente por la Segunda Guerra Mundial, porque él se enlistó en el ejército francés para defender su nación de los alemanes, pero pues los alemanes lo capturaron y lo fusilaron, pero pues antes de eso dejó una importante obra, la Apología de la Historia o el oficio de historiador, en el que pues hace un balance de la metodología histórica, de la concepción histórica, pero también una crítica a la historia positivista, por así decirlo, que se venía así, o que venían haciendo, por ejemplo, Leopold von Ranke o Charles Seignobos. Uno de los herederos de esta corriente de anales es justamente Fernand Braudel, cuando pues asume la dirección de la revista, y pues bueno, también tiene grandes aportes justamente por apoyarse de otras disciplinas para su análisis histórico. Él se apoya también en la cuestión geográfica y él logra explicar también grandes procesos sociales de larga duración, de larga data, justamente al otorgar importancia o cierto protagonismo a aspectos como las sociedades que viven en las montañas o las que viven en las costas. Y pues bueno, de ahí pues todo esto viene en su obra hoy ya como un clásico del Mediterráneo, ¿no? Sin embargo, pues este contexto de guerras va a ser también muy importante porque también delimita la irrupción eh, de otras formas de ver la historia. Eh, digamos que al terminar la Segunda Guerra Mundial, y aquí retomo lo que dice Marshall Berman, ¿no? De las contradicciones de la modernidad. Eh, Científicamente se pudo haber logrado mucho a favor de la humanidad, sin embargo, la gran contradicción fue que se usaron armas para, pues, acabar con vidas, ¿no? Entonces esa fue la gran contradicción. Y pues surge un gran cúmulo de intelectuales que comienzan a cuestionar esas grandes promesas de la modernidad. Y en ese sentido, pues podemos decir que la posmodernidad no es un movimiento en sí, sino pues se consideran como posmodernos a todos los intelectuales que cuestionan esas grandes promesas de la modernidad. En términos historiográficos, pues se comienza a poner ahora mayor atención ahora a la cuestión del texto en sí, el texto histórico, la producción del historiador. Eh, Entre pues varias figuras representantes del movimiento postmoderno, podemos mencionar a Jacques Derrida, por ejemplo, que sostiene que las palabras van adquiriendo significado en relación con otros significantes. Por lo tanto, pues la historia va a adquirir significado siempre y cuando el hombre historice el pasado, pero esto se logra cuando se convierte en un texto. Pero pues bueno, vemos por ejemplo las figuras de Hayden White, que comienza a cuestionarse sobre eh, la objetividad de la historia. ¿Cómo logra analizar la objetividad si no es a partir de la escritura de la historia, de los textos históricos, de la producción del historiador o la historiografía? Y pues él sostiene que pues en sí los textos de historia no alcanzan la objetividad porque pues emanan justamente de las preferencias ideológicas del historiador. Por otro lado, pues Michel Foucault
otro intelectual francés, coincide en gran medida, considero que coincide con Hayden White, eh, porque bueno, sabemos que Michel Foucault es un gran estudioso del discurso, él produce discursos de los discursos y hace arqueología de los textos, ¿no? De los discursos, pero pues para él había un problema de discontinuidad que pues se generaba por pues la acción deliberada del historiador porque solía aislar ciertos niveles de análisis debido pues a sus intereses y esto se daba justamente en el proceso de escritura de la historia. Sin embargo, pues en sí estos intelectuales han sido muy criticados por el gremio de los historiadores, se consideran muy polémicos, pero a mi juicio podemos entender también que en cierta medida, pues efectivamente no se puede lograr cabalmente la objetividad, pero pues sí se puede buscarlo en lo más que se pueda, ¿no? Siempre que el historiador tome cierta distancia, se eviten los juicios de valor, pues entre otras cosas. Pero pues algo muy interesante que también tiene lugar en el siglo XX, pues es la aparición de la microhistoria. Y pues aquí yo quería señalar por un lado la microhistoria mexicana y la microhistoria italiana, porque pues no son procesos paralelos. Vemos que surgen entre a finales de la década de 1960 y se desarrollan durante la década de 1970. Eh, pero pues bueno, la microhistoria mexicana la pongo primero porque considero que pues aparece primero en la obra Pueblo en Vilo en 1968 y pues de la mano de Luis González y González podemos entender que también se hace referencia a la historia local. Él hace la historia de San José de Gracia, que es su pueblo natal, en el cual pues explica que o entre los grandes aportes está que pues los grandes procesos nacionales no siempre tuvieron el mismo impacto en pueblos tan pequeños, ¿no? De una nación, o más bien también que la gente de estos pueblos de la provincia, pues tenían otro tipo de intereses, otro tipo de preocupaciones, y bueno, pues a partir de aquí surge esa noción de la historia patria para esa gran historia monumental, y pues la historia matria, que es esa historia pues local, ¿no? Eh, la microhistoria italiana, aquí por ejemplo, abordo la figura de Carlo Ginzburg, aunque no es el único, no es el único, pero pues quizás es el más conocido con su obra del queso y los gusanos, y él aborda un caso excepcional. En este libro, pues él aborda el proceso inquisitorial al que fue sometido un molinero de Friuli al noroeste de Italia en el siglo XVI. Pero pues lo interesante aquí es que, bueno, a mi juicio no se puede entender esta microhistoria italiana como resultante de la posmodernidad, sino yo le veo también mucho vínculo con los aportes de Mark Bloch, sobre todo en la cuestión de los silencios que hay en los documentos, lo que no está dicho en los documentos, pero pues que el historiador pues lo puede llevar más allá con su interpretación, ¿no? Y bueno, Carlo Ginzburg logra explicar todo pues, este sistema de cultura popular de la Italia rural, del noroeste de Italia, claro está, por eso es micro. Eh, pues analizando también pues el sistema de relaciones sociales que tenía este molinero, incluso sus lecturas, ¿no? Y cómo a partir de todo esto fue construyendo una visión muy particular del mundo, una cosmogonía muy propia. Para finalizar, no extenderme tanto, podemos decir pues que la historiografía es un proceso dinámico. Eh, Va cambiando a la par como van surgiendo acontecimientos que tienen un gran impacto en el desarrollo cultural, de la ciencia, de la filosofía. Y pues bueno, estos modelos historiográficos que se vienen dando en el siglo XX, pues ofrecieron desde luego eh, rutas metodológicas, interpretativas, que hoy en día pues se toman como inspiración y como
como modelos para el desarrollo historiográfico en el siglo XXI. Con eso termino esta exposición y muchas gracias por su atención.